¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el libro de Proverbios y vamos a comenzar con el capítulo uno, por supuesto. Ya estuvimos viendo algunas cosas introductorias. Hay otras cosas de esa introducción que toqué así de rapidito y nada más las mencioné porque en la carta vamos a tocar ciertos temas que no quería ser repetitivos, sino más bien ver los directos del texto. Ahora, Romanos uno probablemente, no quiero prometer nada porque pues es aventurarme mucho prometer algo, pero es probable que sea la clase más larga, la de Proverbios, digo, la de Romanos uno. Eh, y esto es porque pues introducimos un poquito a la carta, pero sobre todo porque aquí vamos a hablar de uno de los temas relevantes, que Pablo entra con todo con esto, que es la justificación por la fe. Pero me voy a esforzar porque sean clases muy cortas. De hecho, cada clase un capítulo, cada clase un capítulo cortito, algo que puedas tú escuchar rápido, aprender, incluso verlo como forma devocional y revisar en tu Biblia. O sea, esa es la idea pues de estas clases, que vayamos corriendo, pero no sin desaprovechar por supuesto el contenido. Y por supuesto algunas clases serán más cortas que otras, pero me voy a esforzar porque todo sea rápido, ¿sí? Así que vamos a ir a Romanos uno. Romanos uno. Para esta clase en específico voy a usar la versión de Nueva Biblia de las Américas, la cual te recomiendo mucho, 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 porque a mí me encanta la NBI. De hecho yo en la iglesia la suelo usar para enseñar, y me gusta la Reina Valera, me gusta por tradición, vaya. Pero debo decir que no es mi versión favorita, por supuesto, porque es una versión con un lenguaje bastante, bastante antiguo, que es obsoleto en muchos sentidos el lenguaje que usa la Reina Valera, y que si se conserva en la tradición evangélica, ese lenguaje es gracias a la Reina Valera, no porque así hablemos normalmente. Entonces la NBI es un poco lenguaje moderno, pero la Nueva Vida de las Américas creo que es lo mejor de ambos mundos, ¿no? Aparte que es una excelente traducción, probablemente de las mejores o la mejor. eh, Tiene cuidado de no parafrasear, sino buscar el sentido no literal. Acuérdate que no hay traducciones literales, eh, pero sí es muy cercano al texto original sin cambiar demasiado. Entonces, Nueva Vidas América es una versión moderna, pero sobria, ¿sí? Y que todavía respeta, digamos, no porque las otras no respeten, ¿no? Sino que respeta el sentido tradicional de algunas palabras. Véase redención, por ejemplo, es algo que a veces ya no se usa, ese tipo de palabras, pero Nueva Vidas Américas sí la usa, así que te la recomiendo. Yo la voy a usar usando acá. Es indiferente a cuál versión hayas usado tú, ¿sí? Porque Nueva Ideas América se parece a NBI y se parece a Reina Valera, y todas se parecen, todas son la Biblia, acuérdate. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? La dinámica va a ser yo leyendo y mencionar algunas porciones que me parecen relevantes, ¿sí? Probablemente me salte algo que tú digas, oh, yo quería que explicara qué significaba esto. Por favor, si lo hago es porque a lo mejor yo lo estoy dando por sentado que eso, pero tú necesitas que amplíe, entonces escríbeme. Yo quería que me explicara qué significa este texto, y con mucho gusto te mando te pongo ahí la explicación por escrito, ¿sí? Pero por favor hazlo, ¿sí? Hazlo, no quiero faltar a tu curiosidad y sobre todo a tu necesidad de tener claro todas estas porciones, porque a lo mejor lo que me parece a mí relevante inmediatamente en esta clase, en tu vida personal, ahora en este tiempo, hay algunas cosas que te parecen relevantes a ti que quizás yo me voy a saltar, así que por favor haznos saber. Y empezamos con Romanos uno del uno al 7. Algo que tenemos que decir aquí es que esta es la introducción, o el saludo más bien, el saludo más largo que hace Pablo en todas sus cartas. Tito es largo, en Gálatas también es un saludo largo, pero aquí, wow, aquí se vuela la barda, ¿sí? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y te voy a ser honesto. Si tú vas con un comentarista, hay muchos buenos comentarios de Romanos. Si tú vas con cualquier comentarista, de cada versículo te escriben 700 palabras, 1000 palabras.
porque hay mucho que cortar aquí, pero yo no voy a hacerte eso, ¿sí? Porque pasaríamos hora y media por cada capítulo. Y, y bueno, tú has leído, hemos indagado, entonces, pero bueno, aquí algo que sí quiero mencionar es el saludo de siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado. Bueno, el apóstol Pablo, hay toda una discusión sobre el apostolado de Pablo. Algunos dicen que es el 12º apóstol, yo no estoy de acuerdo. Creo que el 12º apóstol, porque muchos dicen que los apóstoles se equivocaron, los 12 discípulos, vaya, que ya eran 11, se equivocaron a incluir a Matías. Hay un debate ahí, si fue un error incluir a Matías, del cual no se menciona nada, nunca se le vuelve a ver, nunca se le ve operando en la iglesia, nunca se le ve trabajando con los discípulos. Pareciera que fue una farsa, ¿sí? Pareciera que los timó. Pero hay que recordar que cuando eligen a Matías, al principio del libro de Hechos, ellos oran a Jesús para que Jesús les muestre quién es Matías. Bueno, entonces para mí eso es suficiente para decir que Matías era el indicado, independientemente de que no haya sido quizás tan mediático, por decir de una manera, tan relevante como fueron los demás. Y sí veo que hay otros apóstoles que tenían que tener ciertas características. Una de esas características era haber sido enseñado por Jesús y haber visto a Cristo resucitado. Pablo en su libro, en la carta de los Corintios, capítulo 15, él dice que él fue el último, como un abortivo, el último de los apóstoles, pero lo dice más bien que fue al último que se le apareció Jesús. Y eso lo vemos en el camino a Damasco, donde se convierte Pablo en cristiano. Y luego dice Pablo, nos va a confesar también a los Corintios, a los de Corinto, perdón, que él estuvo yendo al cielo con Jesús. Probablemente ahí es donde Jesús lo va preparando y donde Jesús le enseñó y le reveló ciertas cosas a Pablo. Entonces, por eso considero que Pablo es un apóstol. Pero si me preguntas, para mí también Santiago terminó siendo un apóstol. Judas, el hermano de Jesús, que escribe la carta de Judas, también resultó ser un apóstol. Wayne Grudem, por ejemplo, él dice que Bernabé también fue un apóstol. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que cualquiera pueda ser apóstol, solo ellos, ¿sí? De hecho, ya hoy no hay como tal apóstoles en el sentido bíblico, en el sentido de esta expresión, ¿sí? Hay suertes, los apóstoles enviados, algunos dicen que los misioneros son como apóstoles. Creo que es un poquito demasiado rascar con tal de encontrar necesariamente una versión actual de algo que pudo haber sido para un tiempo, y la Biblia lo llama que de hecho ellos ponen el fundamento, ¿sí? El inicio de la revelación bíblica se da por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo. Por eso para mí todo aquel que escribió un libro de la Biblia debe ser considerado un apóstol de Jesucristo. Pero bueno, hay toda una plática, una conversación sobre la palabra de siervo de Jesucristo, que es la palabra doulos. ¿Sí? Es una palabra que en los últimos 15, 20 años se hizo muy famosa entre el mundo cristiano evangélico, en específico el mundo reformado, el mundo de doctrinas de la gracia, sana doctrina y todo esto, porque era la palabra esclavo, ¿sí? Doulos también se puede traducir como esclavo de Jesucristo, ¿no? De hecho, el pastor John MacArthur escribió un libro que se llama Esclavo, haciendo todo un estudio de esto, ¿no? Del concepto de esclavitud y cómo eso se puede ligar a que somos esclavos de Jesucristo, lo cual, pues sí, en muchos sentidos, ¿sí? ¿En qué sentido? En absoluta sumisión a nuestro amo, que respetamos el señorío de Jesucristo, hay una absoluta sumisión, Dios es el que manda, Dios es el jefe, total dependencia de Él, le pertenecemos, Él es nuestro propietario, o sea, eso definitivamente, sí, total autoridad sobre nosotros. O sea, en esos sentidos, esclavo está muy bien para usarse. Sin embargo, la palabra esclavo, no solo en nuestro tiempo, también en el tiempo de Pablo, tenía algunas connotaciones negativas, como la sumisión forzada, por ejemplo. Por eso muchos le llaman esclavos por amor, ¿sí? Porque el concepto de sí mismo de esclavo implicaba sumisión forzada, el trato rudo, estricto, inmisericordia de parte del amo, y que normalmente todos los esclavos eran servidores involuntariamente, ¿sí?
Ellos no habían decidido eso. Entonces, para mi punto de vista, la mejor traducción de la palabra doulos es la que usan la mayoría de las versiones, siervo, ¿sí? Porque también era la connotación que se usó, no de esa palabra, por supuesto, pero la connotación en la cual se le llamaba a Moisés, por ejemplo, a Abraham, siervos, siervos. Entonces Pablo, creo que la palabra siervo en sí mismo aplica, tiene las mismas connotaciones buenas de la palabra esclavo, pero no tiene las feas de la palabra esclavo, ¿no? Entonces, para mi punto de vista, siervo de Jesucristo está muy bien, aunque sabemos que si alguien usa esclavo, pues no es que esté mal, ¿no? Simplemente se puede también usar esa palabra. Ok, dice el que ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? El Evangelio de Dios que ya se había prometido. Hay algo que se usa mucho que es que el Nuevo Testamento en el Antiguo es anunciado y el Antiguo Testamento por el Nuevo es explicado. Es una frase común, algunos usan algo parecido, pero vaya, lo que quiere decir Pablo es que no existen como tal dos eras, ¿sí? Hay un nuevo pacto, sí, por supuesto, pero en el sentido de la revelación progresiva, Dios no cambió y ajustó su plan de redención, sino que siempre fue la tónica, y por eso Jesús le dijo a los caminantes de Maús que desde los profetas, o sea, desde la ley y los profetas ya hablaban de Jesús. Entonces Jesús no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, es algo que venía siendo anunciado desde antes. Entonces es importante porque a veces queremos hacer como una suerte de dicotomía eh, peligrosa, ¿sí? Separar el antiguo y el nuevo, cuando ambos conviven y se complementan y son parte de la revelación de Dios, ¿sí? La revelación especial de Dios. Ok, vamos al 8, ¿sí? Vamos al 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios. Ya termina el saludo a todos, les llama a quien le escribe, o sea, es saludo, desde el 1 al 7, te digo, es larguísimo, ¿no? Y casi podríamos hablar específicamente de cada punto en particular, pero bueno, ya empieza, digamos, el contenido de la carta a partir del versículo 8, y dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Me encanta eso. Por todo el mundo se habla de su fe. Porque esto será una hipérbole, una exageración. No lo creo, sí. Yo creo que está diciendo Pablo, obviamente por todo el mundo, pues sí es una hipérbole, ¿no? Pero la exageración está muy cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque es Roma y por eso en la introducción me dediqué mucho a hablarte de esto, de qué era Roma. Así que mucha gente estaba en contacto con Roma, ya sea por amigos, ya sea por familia, por, por relaciones comerciales, por supuesto. Eh, entonces todo el mundo tenía relación y todo el mundo podía escuchar y saber acerca de la iglesia de Roma. O sea, naturalmente era una iglesia que iba a ser conocida, famosa y relevante en todo el mundo conocido, por lo menos el mundo de Pablo, ¿no? Eh, entonces, el centro mismo de Roma, o la idea misma, la filosofía central de Roma es totalmente idólatra y pagana. Entonces, el hecho de que haya una iglesia en Roma, wow, todo el mundo hablaba de eso. Ser cristiano en Roma, seguir a Cristo en Roma, representaba demasiados desafíos. Lo mismo habría sido en Corinto, por ejemplo. Corinto, wow, uno de los lugares más idólatras de todo el mundo, con el mundo antiguo. Era impresionante. Igual Macedonia, por ejemplo. Uf, Macedonia, lo peor de lo peor. Tesalónica, o sea, eran lugares de parte del Imperio Romano, canijos, pues. Pero Roma es la capital. Entonces Roma lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Porque ahí está el César para empezar. Eh, Ahí está el emperador. Entonces, por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes. Y dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo.
de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y dice, muchas veces, con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero no había podido. Entonces Pablo dice, y quiero nada más mencionar esto, él dice, Dios es mi testigo. Muchas veces los cristianos hemos bajado este concepto de orar unos por otros a un nivel de mentira, pero también de parte de la rutina. Para nosotros es normal decir, estoy orando por eso, voy a orar por ti. Te llevo mis oraciones. Oren, pueden, y manda alguien una petición. ¿Pueden orar por mí en esto? Y todos decimos, sí, claro, cuenta con mis oraciones. Y la pregunta es, ¿realmente estás orando? Dios es tu testigo, Dios te está viendo. ¿Acaso eres un mentiroso? ¿Cuántas veces has dicho, voy a orar por ti y no lo haces? Es una pregunta que a mí realmente me aterra porque es tan común decir con cualquier naturalidad, claro, estemos orando, estemos orando, estemos orando, pero Pablo, valiente, honesto y genuino, dice, Dios es mi testigo, Dios es mi testigo, que sin cesar en mis oraciones, que siempre que estoy orando, hago mención de ustedes. Siempre los llevo en mis oraciones. Wow, 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 wow. Y esto habla de un interés genuino. ¿Realmente te importa la gente? El corazón pastoral de Pablo a mí es algo que me conmueve, es algo asombroso y es, yo quiero ir a visitarles, yo quiero ir a visitarles. Mira, yo soy pastor y muchas veces digo, ojalá esta semana no tenga problemas la gente en mi carne. Obviamente me conecto con Jesús, busco al Señor Jesús y digo, oh no, necesito servir a las personas. Wow, estas semanas, por ejemplo, he tenido muchas llamadas de complicados casos, donde se ha tenido que, no es como que, ok, nos vemos la próxima semana, no, casos de te veo en media hora, nos vemos en tal lugar, urge, urge, hay que ir. Hay que ir, pero Pablo me sorprende porque él está orando, porque quiere ir a visitarles. Se ha propuesto ir. Ama a Roma, ama a esta iglesia, la cual no fundó él, como vimos, la cual no ha alimentado él y de la cual no conoce personalmente él. Y aún así les ama. Don Pablo, mis respetos. Y miren, dice... Tengo obligación, y está hablando por supuesto de ir, predicar el Evangelio y visitar a Roma, dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. Aquí hay una acotación, dice, los que no son griegos por nacimiento ni por cultura, ¿no? Ahora, ahí hay un paralelismo, ¿sí? Los griegos son los sabios, ¿no? En cierto sentido. Y los bárbaros serían los ignorantes. ¿Quiénes eran los griegos? Pues todos los que de alguna manera hablaban el idioma griego, ¿sí? Los gentiles que eran de ascendencia griega, o que tenían la costumbre de hablar griego, o que han asimilado en alguna medida la cultura griega. Prácticamente cualquier romano había asimilado la cultura griega y era mucho de lo que había hecho Alejandro el Magno, eh, Alejandro el Magno macedonio, para impartir esa cultura griega. Entonces, pues todo el mundo hacía eso y todo el mundo, pues iba con eso como en mente. De hecho, había toda una discusión porque había muchos que querían hablar latín y el latín era como, tú sabes hablar latín, pero habían otros que rechazaban el latín y había toda una lucha de culturas ahí, pero griegos prácticamente. ¿Sabes qué? Los griegos en teoría son sabios y habían otros que digamos, por ejemplo, cuando algún extranjero que no habla el idioma quería comunicarse, ellos decían que lo que hacía era algo así como brr, brr,
berber, algo así, ¿no? Así como se escucha, más o menos. Y entonces de ahí surge el término bárbaro, de cómo sonaba el idioma de unos ignorantes, se llamaban ellos, tratando de hablar un idioma elevado. Eran puras tonterías, ¿sí? Pero bueno, así se le conocía a los bárbaros. Eran personas que, bueno, según el punto de vista de los griegos, no eran necesariamente, era una generalización cruel, por supuesto. Según el punto de vista de los griegos, los bárbaros eran ignorantes, eran personas tontas, eran personas sin educación, eran personas incultas. Pero Pablo lo que está diciendo es, a mí no me importa si eres griego, si eres bárbaro, si eres sabio o eres ignorante. A mí no me importa si estudiaste la universidad o solo estudiaste la primaria o no has estudiado nada. A mí no me importa de qué familia eres. Pablo está destruyendo esta separación de clases que podía existir y la está destruyendo con el fin de que todos, todos necesitan el Evangelio. Todos necesitan escuchar de Jesús. Así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Saben qué? El Evangelio es para todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, marihuanos, borrachos, hijos de pastor, estudiantes de seminario, prostitutas, homosexuales, rateros, asesinos, políticos, médicos, maestros, cualquier persona puede escuchar el Evangelio y necesita escuchar el Evangelio. Y por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Él amaba predicar las buenas nuevas. Y lo que está diciendo aquí es, dice William Hendriksen, aquí lo tengo, dice, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Estoy orgulloso de lo que predico. No me importa si tengo que ir con un griego filósofo, no me importa si tengo que ir con alguien que no tiene educación quizá y me va a rechazar o va a burlarme o no me va a atender. No importa, no importa. Lo que yo, lo que yo quiero es predicar el Evangelio, porque a mí no me da vergüenza, a mí no me da pena. Yo confío en el poder. Y lo que está diciendo aquí es, yo no menosprecio el Evangelio, yo no menosprecio su poder. Y entonces, ¿por qué no menosprecio? ¿Por qué no rehuyo a predicar el Evangelio? Y el pues, o el porque, que es lo mismo que pues, porque es poderoso para salvación de todo, ¿quién? El que cree. Del judío primeramente y también del griego. Entonces, Pablo habla de un poder. Entonces, esta Roma ultrapoderosa, esta Roma imponente, esta Roma invencible, no es nada comparada con el poder de Dios para salvar. Es lo que está diciendo aquí. El evangelio que yo estoy anunciando es muy superior, ofrece algo mucho mejor que el poder que ofrece y que tiene Roma. Esto es salvación, ¿sí? Al que cree. ¿Qué es creer? Pues es la seguridad, es la confianza, es el descanso en los brazos de Jesús, es la convicción de que el Evangelio es real, es la convicción de que por medio del sacrificio vicario de Jesucristo, por medio de su resurrección, yo obtengo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Es la plena convicción de que mi deuda ha sido cancelada. Eso es creer. Es una total seguridad de que he sido adoptado como hijo de Dios. Y todo el que tenga esta fe, entonces ha entrado en la vida eterna. ¿Por qué?
porque el Evangelio es poderoso para salvar a quien sea. Y al judío dice primeramente al griego. Esto es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque el plan no es que haya cambiado de opinión, ¿no? Sino que el propósito era llegar primero a los judíos. De hecho, el Antiguo Testamento es la historia de Dios tratando con su pueblo. Pero a los suyos vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que cree en él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, dice Juan 1. Entonces, por supuesto, hay una salvación para los judíos, que de hecho así fue. En Jerusalén llegó el evangelio. Luego en toda Judea, ¿sí? Cercano a Jerusalén. Luego en Samaria, siguen siendo judíos. Y luego hasta lo último de la tierra. A través de los judíos vino la salvación a los demás. Entonces es importante decir que había un orden, por supuesto. Y de hecho en la Biblia lo vemos cuando hay toda una discusión de si el evangelio realmente ha llegado a los gentiles. Y tiene que ir Pedro a ver a Cornelio, y Cornelio recibe el Espíritu Santo y Pedro confirma y dice, sí, también los gentiles son parte de esto. Y la manera en que Pablo llama a los gentiles en el libro de Romanos suele ser griego muchas veces, ¿sí? Y luego el 17, y por eso te dije que podíamos a lo mejor extendernos un poquito en este Romanos 1, porque el 17 es un texto clave donde se inserta o se introduce a un concepto muy, muy importante, que es la el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, les voy a mostrar aquí en pantalla algo que, hablando de salvación, me parece importante definir el concepto de salvación. ¿De qué nos salva realmente Dios? Porque muchas veces estamos hablando del evangelio, pero no entendemos de qué nos está salvando. Así que te lo voy a mostrar rápidamente. Esto es de William Hendrickson. Dice, ¿qué es la salvación? ¿Qué quiere decir salvar? En los escritos de Pablo significa en dos conceptos, en lo negativo y en lo positivo. En lo negativo, rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado. Es decir, hay implicaciones de lo que ya no tenemos, ¿sí? Por eso se dice en lo negativo. No es que sea malo, es que era malo. Es que era malo y ya no tenemos esto. Hemos sido rescatados de las consecuencias de esto, que son consecuencias del pecado, y esas consecuencias son la culpa. Hemos sido rescatados de la contaminación, hemos sido rescatados de la esclavitud y hemos sido rescatados del castigo. Entonces, no nada más del castigo, porque muchos nos enfocamos en el castigo, también de esclavitud, contaminación del pecado en nosotros y de culpa. Y el castigo incluye tres elementos, que es alienación de Dios, es decir, estamos apartados de Dios, la ira de Dios, ¿sí?, que está sobre nosotros y contra nosotros hasta que venimos a Cristo, y de la muerte eterna. Esos son tres elementos del castigo. Esto toma de fotito, captura pantalla, porque eso te puede servir, es un concepto muy básico que es necesario. Y en lo positivo, algo que agregó a nuestra vida o que nos da la salvación, nos llevar a los hombres a un estado de justicia. Somos declarados justos, santos, santidad, la santidad posicional, que es lo que ya fuimos declarados santos, y la santidad progresiva, o en progreso, o santificación progresiva, que es la constante transformación. También nos dio libertad, y si te das cuenta, estos son elementos contrarios. Había culpa, ahora tenemos justicia. Había contaminación, ahora tenemos santidad. Había esclavitud y ahora tenemos libertad. Había castigo y ahora tenemos bienaventuranza. ¿Y cuáles son las bienaventuranzas que encontramos en la salvación? Comunión con Dios, amor de Dios derramado en el corazón y vida eterna. También contrario, aislados de Dios, comunión con Dios. Ira de Dios, amor de Dios. Muerte eterna, vida eterna. Qué increíble es la salvación de Jesucristo, ¿no? Increíble. Vamos acá, ahora sí, en Juan 1.17. Este es el texto de la Reforma, sí, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que pasa? Había toda una confusión para, por ejemplo, Martín Lutero, porque él pensaba que la justicia de Dios
era la justicia que Dios aplicaba contra nosotros. Es decir, Dios viene como un juez y hace justicia y nos destruye por nuestro pecado. Entonces, Martín Lutero y muchos religiosos, incluso cristianos evangélicos, muchos católicos, mucha gente, ve a Dios como alguien que está enojado contra nosotros y por eso está enojada la gente siempre, ¿no? Y con temor y no puede tener una relación con Dios porque ve a Dios como alguien contrario a ellos, porque dice, la justicia de Dios está contra mí. Entonces Lutero fue iluminado. Ahora, no estoy diciendo que esto lo inventó Lutero, no estoy hablando de la reforma, de cómo se inicia la reforma. Lutero es iluminado de parte de Dios para comprender lo que verdaderamente está queriendo decir el texto, que es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué es la justicia de Dios? No es lo que Dios hace contra nosotros, sino una justicia que Dios nos otorga, nos imputa, nos imparte, aplica a favor de nosotros. ¿En qué sentido? Que Dios nos declara justos porque Él nos hace justos. Y esa es la justicia de Dios. En el Evangelio, el poder del Evangelio está en que a través del Evangelio, esa justicia que Dios demanda que tengamos, Él nos las otorga por los méritos de Jesucristo. ¿Y cómo obtenemos esa justicia, esa justificación? Por fe y para fe. Creyendo. Abraham creyó, lo vamos a ver más adelante, y le fue contado por justicia. Tengo muchas ganas de decir un millón de cosas aquí, pero no, porque lo vamos a ir viendo luego cuando empieza a explicar qué es la justificación por la fe. Pero es importante que tú a lo mejor estás escuchando eso y ni siquiera has comprendido exactamente el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos justifica por medio de lo que Jesús hizo y nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podemos ser justos, no podemos vivir en santidad, pero Dios mandó a su Hijo y Jesús vivió una vida perfecta para que esa perfección fuera imputada en nosotros y a través de eso nosotros recibir esta justicia y esta justificación. Dice más adelante, vamos a ver que Dios es el que justifica, pero también Él es el juez, ¿no? El juez es el que justifica, lo dice Pablo a los Corintios, etc. Es la doctrina de la justificación por la fe que seguramente tú ya has visto en otras materias, ¿no? Pero este texto es súper clave, es súper clave. ¿Por qué? Porque había todavía en ese tiempo y aún hoy, había gente que pensaba que inherentemente el hombre era bueno y podía ser bueno. Y puede ser lo que sea, pero no justo delante de Dios. Y lo que está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Si tú quieres ser salvo, no puede ser por tus obras. El hombre más bueno que haya existido en la tierra, pero que haya rechazado y no haya creído en Jesucristo, está hoy en el infierno, porque ninguna obra puede acercarse a lo que Dios demanda y a lo que Dios pide, al estándar de Dios. Ninguna buena obra puede decir que Dios dice, oh, ok, ya fuiste lo suficiente. No, porque Dios es perfecto y Dios es santo, entonces por eso Él nos da su justicia. Y ese es el Evangelio y lo vamos a ir viendo más adelante porque tengo muchísimas ganas de seguir extendiéndome aquí en el justo por la fe vivirá, que era una cita de Habacuc, donde Habacuc está diciendo, mira, si tú quieres ser salvado literalmente de que te maten los de Babilonia, tienes que creer en la promesa de que Dios nos iba a proteger en Babilonia. Eso es lo que está diciendo. El justo va a vivir por la fe, es decir, la fe en que Dios nos está llevando a Babilonia y por lo tanto no podemos oponernos a la conquista de Babilonia. Estoy hablando de Habacuc, los tiempos en que Babilonia iba a conquistar a Israel. Y Dios les dijo, vayan a esa ciudad y busquen la paz ahí, porque yo los llevo y yo los traeré después y yo los voy a guardar. Y algunos otros no creyeron en esa promesa y se quedaron a pelear y murieron. Entonces confío en las promesas de Dios y confío en que mi salvación y mi vida depende de creer que lo que Dios dice es cierto, que el Evangelio es real y entonces por eso podré vivir. Y entonces empieza a introducir Pablo acerca de la ira de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios se revela, entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Entonces Lutero debió decir, oye, pero luego
Yo pienso en justicia y pienso en ira, no es lo mismo, porque luego empieza a hablar de la ira. Y dice, desde el cielo se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hay una ira de Dios que es real, que es real. Dios no juega. No confundas que porque Dios es amor, Dios deja de ser ira. No, la ira es parte de la naturaleza de Dios y es una parte necesaria. Entonces, ¿por qué hay hombres que restringen la verdad? Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios los hizo evidente. Quiero que entiendas que esto lo está diciendo Pablo desde Corinto, está escribiendo esta carta, una ciudad totalmente idólatra, pero está escribiendo dentro del contexto del Imperio Romano, ¿sí? Y dentro de Roma, donde hay ídolos y dioses, Apolo, Zeus, Marte, Júpiter, wow, o sea, todos eran dioses y de ellos dependía todo. Ellos veían los augures, veían las aves y decían, oh, los dioses están dándonos señales y las aves nos dan señales y todos ellos veían a través de la naturaleza demostraciones de que habían deidades, decían ellos, deidades. Y crearon muchos dioses y habían cientos de ideas acerca de dioses y aparte todas las demás civilizaciones, por supuesto. Era una mezcla de todo. Y Dios dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Lo que está diciendo este texto, y esto es importante, anótalo, porque es una doctrina, es teología aquí, es que todo ser humano puede conocer algo acerca de Dios. Esto se le llama gracia común, ¿sí? Hay cosas donde Dios se revela a todo mundo y todo mundo puede conocer algo acerca de Dios. Oye, pero el Dios verdadero sí, como el tener vida, como la conciencia que nos implantó a todos nosotros, somos hechos a su imagen y semejanza, la necesidad de adorar, ¿sí? Y el entender que dependemos de alguien más, que hay algo más grande que nosotros. La gente siempre ha orado, la gente siempre ha ofrecido ofrendas porque entiende naturalmente, porque así fue creado y Dios se lo hizo evidente, que Dios existe. Y luego explica cómo se ve eso, porque desde la creación del mundo, mira, desde la creación es el medio por el cual Dios se revela, la creación del mundo. ¿Qué nos muestra a través de la creación del mundo? Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Hay atributos invisibles, hay un eterno poder y divinidad. Con toda claridad, dice. Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Tú dices, si es que sí tienen excusa los mayas, porque nadie les predicó. Dios se reveló a ellos. ¿Por qué crees que desde la Torre de Babel todo el mundo está haciendo sigurats o torres para acercarse a Dios? ¿Por qué crees eso? Porque todos tienen la revelación de que existe algo más grande. Y entonces dicen, hay alguien que nos manda la lluvia. Hay alguien que bendice nuestra cosecha. Hay alguien que nos otorga el sol. Hay alguien que nos da esto. Hay alguien que nos otorga esto. Hay alguien que cuida la vida en el otro mundo. Y entonces ellos dicen, hay un Dios. ¿Qué pasa? Restringen la verdad de Dios. Y te voy a mostrar aquí para que veas de qué hablo cuando me refiero a los sigurats. Los sigurats son estos. Todos estos son sigurats. Y era la construcción antigua que la gente hacía. Esta es la Torre de Babel, para que me entiendas. Te voy a mostrar cómo sería una Torre de Babel. ¿Sí? Esto es Chichén Itzá, ¿no? Ok, bien. La Torre de Babel esto es la Torre de Babel, para que me entiendas, ¿no?
¿Y cuál era la idea de la Torre de Babel? Era un escalón para que los hombres pudieran ascender al cielo, ser como dioses, ¿no? Y unas escaleras chonchas para pies grandotes, escaleras chiquitas y escaleras grandes, para que Dios bajara y descendiera y bendiciera. Y lo interesante es que esto que está en Génesis al inicio, Génesis 12, ¿no? 12, em, esto que está ahí en Génesis, Dios los dispersa como castigo, ¿recuerdas? Los dispersa como castigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos se van a todas partes del mundo. Y entonces, en todas partes del mundo, empiezan a construir de nuevo sus torrecitas. Tú puedes ir a Perú y vas a ver unas. Tú puedes ir al oriente y vas a ver unas. Tú puedes estar aquí en México y vas a hacer unas. En todos los continentes hay torres de Babel, zigurats. ¿Por qué hay zigurats en todas partes? Porque desde la creación del mundo se ha visto con claridad los atributos y el poder de Dios, siendo entendidos por medio de lo creado, por medio de las lluvias, por ejemplo. Y pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso dice aquí, de manera que ellos no tienen excusa. Ninguna civilización en ninguna era ha tenido excusa para no adorar a Dios. Porque por eso Job, que no era judío, que probablemente incluso era chino, era oriental, quién sabe qué era, adoraba a Dios porque Dios se había revelado con él a través de lo creado y él tuvo una relación con Dios. Y Dios pudo haber hecho eso con cualquiera, pero ellos se hicieron necios profesando ser sabios. Yo soy inteligente, vamos a crear un Dios y le vamos a poner Tlaloc y le vamos a poner Quetzalcóatl y le vamos a poner y empezaron todas las ideas estas. Y entonces la gloria de Dios incorruptible la crearon en formas de hombres, empezaron a adorar hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles, animales, el jaguar, la vaca. Está muy claro, ¿no? Es una historia de cómo el pecado está en todas partes y cómo Dios en todas partes, dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú ves la creación y dices, wow, hay alguien que puso eso allá arriba. Hay alguien que hace que el sol salga. Hay alguien que puso la luna a cierta distancia. Hay algo que se llama el ajuste fino de Dios, que es alguien que colocó todo y puso el porcentaje de gravedad y puso la rotación de la Tierra y acomodó todo para que nosotros podamos existir hoy. Y las estrellas son así y todo eso así. Por eso hay muchos científicos que vienen a Dios y dicen, Dios tiene que existir y tiene que ser real. ¿Por qué? Porque hay un diseño en la creación. Y ocurre. Pero hay muchos que rechazaron a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la verdad de Dios? Que Dios les entrega la impureza. Y eso no nos confundamos, no es un simple rechazo, es un rechazo de toda una vida. Si Dios quiere aplicar misericordia y tú no quieres su misericordia, Dios quiere dar gracia y tú no quieres su gracia, entonces Dios dice, pues ya, haz lo que quieras. Y eso es de entregar. Es decir, lo peor que puede ser Dios para ti es decirte, ok, pues haz lo que quieras. Ya no te voy a estorbar. Impureza, lujuria de sus corazones, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La historia de esto y de hoy en día, de quienes rechazan a Dios, está lleno de impureza. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios nos creó, varón y hembra nos creó Dios, el matrimonio, los géneros, el idioma, los lenguajes,
la forma natural de adoración, la forma natural de vida, el respeto a la propiedad ajena, el no robarás, el no mentirás, el no darás falso testimonio, todas estas cosas que Dios dijo, esta es la verdad y esta es la forma de adorarme y esta es la forma de servirme, estos hombres la cambiaron. Y estos hombres la cambiaron y la cambian hoy. No veamos estos como los aztecas. Tú dices, ah, sí, los aztecas eran malos. No, esta es la radiografía de los romanos, de los macedonios, de los de Corinto, de los aztecas, de los olmecas, de los mexicanos, de los americanos, de los peruanos, de los chilenos, de los españoles, de los australianos, de toda la humanidad. En todas partes se sigue haciendo lo mismo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y eso pasa todo el tiempo ahora. Ya ni siquiera puedes decir que eres hombre o mujer. Ya un hombre nace con pene y te dice, no, no es hombre. Ya la pregunta ¿qué es una mujer? Ya no la puedes contestar naturalmente. Porque dicen, no, pero no, ¿cómo? Es absurdo, es la estupidez. De verdad que me da un coraje. Es la estupidez del ser humano. Profesando ser sabios, sí, nosotros somos cultos y nosotros no somos retrógrados. Eres un idiota, así te llama la Biblia. Bueno, la Biblia te llama más bien necio. Pero si yo te... Bueno, no lo voy a hacer aquí para justificarme. Pero la Biblia te llama necio, la Biblia te llama fatuo, la Biblia te llama simple, la Biblia te llama tonto, la Biblia te llama estúpido. A ti que haces eso y a mí cuando hago ese tipo de cosas, cuando cambio la verdad de Dios por mentiras absurdas, no hay otra cosa más que la estupidez. ¿Por qué? Porque Dios es la sabiduría. No sirvieron a Dios, sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Entonces Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios dijo, lo único que nos detiene de ser lo peor es la mano de Dios diciendo, no vayas más, no vayas más, no vayas más, vas a destruir tu vida. Y tú dices, quiero ir más, ok, bueno. Y la misericordia de Dios llega a un límite y la ira de Dios se ve así, Dios dejándote y entregándote, haz lo que quieras. Pasiones degradantes, mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, habla de pecado sexual, mujeres con mujeres. Los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Esto es fuerte, esto es homosexualismo, y está hablando de, ahora no está hablando de atracción al mismo género, que a veces va junto, ¿sí? Sino está hablando de lo que hace el hombre con su sexualidad, ¿sí? Hay que saber separar esto. No estoy diciendo que lo otro esté bien, que te gusten, seas hombre y te gusten los hombres, no es correcto, ¿sí? Pero aquí está hablando del acto sexual, que es distinto, ¿sí? Que es muy distinto. Entonces, habla de hechos vergonzosos de hombres metiéndose con hombres, ¿sí? Homosexualismo sexual, digamos, o homosexualismo en la práctica, y entonces hay un castigo, y esto probablemente se refiere a las consecuencias naturales de enfermedades, de daños, etcétera, que se hace cuando cambian lo natural. Y bueno, prende la televisión y vas a ver una foto de cómo se ve Romanos 1:27. Pone en Netflix cualquier película, cualquier serie y vas a ver Romanos 1:27. Como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es muy claro, ¿no? Ni siquiera tengo que explicarte. Y están llenos de... Ahora, ya quisiera yo que el único pecado de la gente que rechaza la verdad de Dios sea homosexualismo. Está usándolo como un ejemplo y está hablando algo que en Roma es muy, muy real. Por ejemplo, un emperador Trajano. Uf. No, y un montón de porquerías que se hacían, violaciones. Los hombres violaban, concubinatos, orgías y mucho, mucho homosexualismo, muchas perversiones. Era un lugar sexualmente depravado. Entonces, por eso usa, yo creo, específicamente se dirige a esa clase de pecado, pero luego está hablando de más pecados. Y cuidado, porque así como Dios ve esto, el 1:27 y 28, y yo te dije, eso es la naturaleza de la poca sabiduría o de la estupidez, así también Dios pone en la misma canasta
injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidio, pleito, engaño, malignidad, chismes, detracción, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedecientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Cuidado de que Pablo te esté describiendo aquí a ti, porque entonces estas son personas que rechazaron a Dios, que fueron entregados a sus pasiones, que cambiaron la verdad de Dios por mentira, que Dios los entregó a impurezas, que no sirvieron a Dios sino a la creación. Y ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, cuidado, porque ahí podrías estar tú, que hasta estás tomando clases, o cristianos que saben que eso está mal. Dicen, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que las practican. Iglesias que se han ido tras el libertinaje y esto lo permiten y lo celebran. Iglesias que celebran la impureza sexual. Iglesias que tienen a un pastor adúltero que se acostó con una chica 20 años menor que ella y la fornicación la celebran. Iglesias que tienen a un líder que es homosexual y que se acuesta con jovencitos que sus mamás llevan ahí para que aprendan de Jesús. Iglesias que hacen este tipo de cosas. Cuidado, porque esto sí lo vemos en Netflix, lo vemos en Televisa y lo vemos en esta ideología y todas estas cosas que nos están diciendo, sí, defiéndete, pelea, sí, mata, sí, golpea, sí, la avaricia, sí, alcanza más, sea ambicioso, envidia, desobedece a tus padres, no te sometas, fuma marihuana, emborráchate, ten sexo con quien quieras, el amor es el amor, no importa si es hombre o mujer. Y estas cosas las dicen allá afuera todo el tiempo. Cuidado de nosotros que sabemos que están mal. Empecemos también a probar y a celebrar. Y para allá se está yendo el mundo. Narra la biografía del ser humano. Así comienza Pablo y está diciendo, ¿por qué te recuerdo esto? Lo que está diciendo es que esta es la ira de Dios contra estas personas, pero que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para fe y por fe, porque el Evangelio es poderoso para salvar a ellos. Ese es el Evangelio, así de poderoso es el Evangelio. Te dije, iba a estar largo, pero era necesario la introducción. Vamos a ir volando en el siguiente capítulo, así que nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga.